Saludos queridos hermanos, Shalom, bienvenidos todos. Vamos a comenzar ya la presentación de el tema de hoy, ¿ok? Así que voy a mostrar el documento que siempre utilizo para estas presentaciones. Ok, hasta ahora está funcionando bien. Aquí tenemos el tema de hoy, queridos hermanos, les dará otro consolador. Hay algunos detallitos de este tema que se repiten, ¿verdad? Repetición de algunas cosas que hemos dicho en los mensajes anteriores. Pero pues viene así el tema, tiene que enlazarse una cosa con otra. ¿Qué promesa sumamente importante dio el Mesías a sus discípulos antes de su ejecución? Lo que llama todo el mundo su crucifixión, ¿verdad? Pronto él iba a regresar al Padre y sabía eso. Pero ¿qué haría el otro consolador que él prometió y que ya hemos visto antes, ¿verdad? En los estudios pasados. Y en Juan 14:16 dice, yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Y basados en ese lenguaje, ya habíamos dicho también esta explicación, basados en ese lenguaje, los cristianos o algunos cristianos entienden que eso se refiere al Espíritu Santo, a la tercera persona de la Trinidad, que ese es el consolador. Hemos mostrado, y hoy se va a reforzar un poco el concepto de que no se refiere a eso. Vamos a seguir poco a poco. Antes de ofrecerse como víctima para el sacrificio, el Mesías buscó el don más especial y completo que pudiera otorgar a sus seguidores, un don que pusiera a su alcance los ilimitados recursos de la gracia y la sabiduría divina. Antes de esto, el Espíritu de Santidad había estado en el mundo, ¿verdad? No es nuevo. Pero mientras el Mesías estaba en la tierra, los discípulos no habían deseado otro ayudador que no fuera el Mesías mismo. Y antes de verse privados de la presencia del Maestro, no sentirían su necesidad del Espíritu de la verdad. Pero entonces vendría. ¿Ok? Esa es la función del Espíritu de Santidad que muchas personas comparan, mayormente cristianos, ¿verdad? Con lo que ellos llaman la tercera persona de la Trinidad. O sea, es como si fuera otro Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, así es como ellos lo llaman, ¿verdad? Pero la vez pasada mencionamos un poquito de lo que en realidad significa esta frase, el Espíritu de la verdad. Hoy se va a tocar un poquito más sobre eso con ellos y en ellos. En este contexto, vamos a ver ahora qué dijo el maestro sobre el espíritu de santidad y de acuerdo a sus palabras, quiénes recibirían ese don especial y cuán íntima sería la relación entre el espíritu de la verdad, que es lo mismo que el espíritu de santidad, y los discípulos del maestro. ¿Okay? El espíritu de la verdad, hay que señalar, dije que es lo mismo, pero es casi lo mismo. ¿Okay? No es exactamente lo mismo. Porque el espíritu de santidad es un poder, ¿ok? Que emana del Padre. Mientras que el espíritu de la verdad es la influencia de los escritos apostólicos y de la Torá y de todos los escritos sagrados. La influencia, ¿ok? La enseñanza. Dice que el espíritu de la verdad nos enseñaría, pero ¿cómo nos enseña? Nos enseñaría todas las cosas, dice la predicción del maestro. Pero ¿cómo? No oímos una voz, no es una persona que nos habla, porque el espíritu de la verdad es la sagrada escritura, hermanos. Hasta que nuestros queridos hermanos cristianos no comprendan esto, no van a entender el tema. El espíritu de santidad es un poder que emana del Padre y el espíritu de la verdad es, por así decirlo, entre comillas, un poder que emana de las escrituras sagradas. ¿Cómo es que aprendemos la verdad? No la aprendemos del aire, no escuchamos una voz que nos enseña toda la verdad. ¿Cómo usted aprendió la verdad? ¿O cómo está aprendiendo la verdad? Leyendo las Sagradas Escrituras. No hay otra manera. Ahora, el Espíritu de Santidad es la influencia divina que nos inspira, nos fortalece, nos ayuda a entender el Espíritu de la verdad que está contenido en las palabras, en las páginas de las Sagradas Escrituras. ¿Ok? Vamos a ver en este contexto qué dijo el maestro sobre el Espíritu de Santidad
que, de acuerdo a sus palabras, quiénes recibirían este don especial, cuán íntima sería la relación, muchas preguntas, ¿verdad?, entre el Espíritu de la verdad y los discípulos del Maestro. En Juan 14:17 dice, el Espíritu de la verdad, ¿eh? No es que son dos espíritus distintos, que el Espíritu de Santidad es un ser y el Espíritu de verdad es otro ser. No, es lo que acabamos de mencionar. Y dice que el Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. Ya los discípulos del Mesías habían recibido la verdad. Él les había explicado ya todas las cosas, o por lo menos casi todas las cosas. Habían recibido el Espíritu de Santidad en el día de Pentecostés de una manera especial, que es la energía que emana del Padre, que capacita a los seres humanos para actuar, ¿verdad?, y cumplir los designios divinos. Y el Espíritu de la verdad lo presentó, se lo dio el Mesías a sus apóstoles directamente, enseñándoles toda la verdad, y luego ellos lo pusieron por escrito. Ese es el Espíritu de la verdad. Y eso hace mucho sentido cuando analizamos cómo es que funciona en nosotros. Como estaba preguntando yo hace poco, ¿cómo es que recibimos las enseñanzas y de la verdad del Padre Celestial? A través de la Biblia, no hay otra. All right. Entonces, eso es parte de lo que debemos considerar. El Mesías estaba por irse a su hogar celestial, pero aseguró a sus discípulos que enviaría al Consolador que habitaría con ellos para siempre. Ese Consolador es el Espíritu de la verdad. Todos pueden confiar implícitamente en la dirección de ese Consolador. Para que el hebreo es así, muchas metáforas, muchas comparaciones. No es que ese Consolador es otra persona, es el Espíritu de la verdad que está en las Sagradas Escrituras. Ese es el Espíritu de la verdad, pero el mundo no puede ver ni recibir por sí mismo esa verdad. El Consolador es llamado el Espíritu de la verdad. Eso hay que repetirlo hasta que se nos grabe en la mente. Su obra consiste en definir y mantener la verdad. ¿Cómo es que se define la verdad si no es por medio del estudio de las Sagradas Escrituras? Primero mora en el corazón como el Espíritu de la verdad, según uno va estudiando y aprendiendo, y así llega a ser el Consolador. No es otra persona divina que viene a consolarnos. Es ese Espíritu de la verdad que aprendemos de la palabra inspirada por el Padre y también por el Mesías, lo que nos consuela. Por eso se le llama el Consolador. Hay consuelo y paz en la verdad, hermanos, pero no se puede hallar verdadera paz ni consuelo en la mentira. ¿Mm? Por medio de falsas teorías y tradiciones, es como el Satán obtiene su poder sobre la mente humana, induciendo a las personas a adoptar falsas enseñanzas, falsas teorías, falsas normas. ¿Ok? Él tuerce el carácter de las cosas divinas. Por medio de las escrituras, el Espíritu de la verdad habla a la mente, ¿eh? Y graba la verdad en el corazón. Eso lo hacen las Sagradas Escrituras. Por eso, muchos cristianos que tanto dicen que leen las Sagradas Escrituras, todavía no conocen la verdad, porque no las leen en realidad. Quizás las han leído, pero no las estudian y no tratan de incorporar esos principios espirituales a su mente, a su vida, a su corazón. No tienen el espíritu de la verdad. No estoy hablando de todos, ¿verdad? Sino dije muchos cristianos. Así expone el error y lo expulsa del alma, el espíritu de la verdad. Por el espíritu de la verdad, obrando por la palabra de Yahweh, ahí está, es como el Mesías educa a sus escogidos. ¿Ok? Como el Mesías nos educa. No es hablándonos así, con una voz audible, ni viendo visiones, nada de eso. El Mesías nos educa por medio de la palabra escrita. Muchas de las herejías que se han introducido en la cristiandad se han debido a intentos de entender las cosas espirituales fuera de la escritura, sin basarse en las escrituras, basándose en las imaginaciones de los predicadores y basándose en las experiencias emotivas de muchos creyentes. Ay, dice que eso es el Espíritu Santo. Así se han introducido herejías incluso en la cristiandad.
El Mesías nos educa por medio del Espíritu de la verdad que obra a través de las Sagradas Escrituras, que todo el mundo conoce como la Biblia, ¿verdad? Eso de la Biblia no es un nombre muy correcto, pero lo usamos porque es el que todo el mundo conoce, ¿verdad? La Biblia. Bueno, enseñando y trayendo a la memoria. La enseñanza del Consolador sería restringida o sería limitada. ¿Qué traerá a nuestra memoria? Ahora está Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu de Santidad que el Padre enviará en mi nombre, ese les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Los discípulos no comprendían todavía las palabras del Mesías en su sentido espiritual. Y él volvió a explicarles su significado en varias ocasiones. ¿Ok? Por el Espíritu, dijo, él se manifestaría a ellos. ¿Se acuerdan que otra cosa que le dijo el maestro a sus discípulos, 12 apóstoles? Dijo, aún yo tengo muchas cosas que comunicarles, pero ustedes no la pueden recibir todavía. Sí, un poquito parafraseando, ¿verdad? No recuerdo las palabras exactas. Ustedes no la pueden recibir todavía. Entonces, y después fue que dijo, cuando venga el Espíritu de la verdad, ese es el que le enseñará todas las cosas. Acuérdense que cuando el Mesías estaba aquí enseñando, no se había escrito todavía un solo libro de lo que llaman el Nuevo Testamento, ni uno. Los cuatro evangelios, como todo el mundo los llama, ¿verdad? Se escribieron años después de que el Mesías había subido al cielo. ¿Ok? Las cartas de Pablo, con todas las instrucciones, las explicaciones respecto a la fe, respecto al Mesías, se escribieron años después. No estoy hablando de muchísimos años, ¿verdad? Pero varios años después de que el Mesías se fue al cielo. Así que quiere decir que cuando el Mesías estaba presente aquí con sus discípulos, él no les enseñó toda la verdad. Si él mismo lo dijo, tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden recibir ahora. Él lo dijo, no lo estoy diciendo yo. Entonces, es porque él los conoce, y nos conoce nuestros corazones y nuestras inclinaciones y nuestras debilidades, y por eso él les dijo eso. Y por eso les envió, les prometió enviarles ese espíritu de la verdad. ¿Cómo? A través de los escritos de Pablo y de los, bueno, de los apóstoles en general. Mateo, Marcos, Lucas, Johanán o Juan escribieron lo que llaman los cuatro evangelios. Ahí está lo que el Mesías les inspiró que escribieran. El libro de los Hechos, escrito por Lucas. Y por ahí para abajo las cartas de Pablo, Shaul, Pablo, que son bastantes. Las cartas de Pedro, las cartas de Juan, el Apocalipsis, Revelación, el libro de los Hebreos. Ahí está revelada la verdad del Mesías que él dijo que sus discípulos no estaban preparados para recibir todavía cuando él estaba aquí. Pero ahí está, en esos escritos sagrados, está toda esa verdad que el Mesías prometió a sus discípulos. No está en el aire, no están inspiraciones proféticas que son que si las hubiera son mal interpretadas generalmente. Hermanos, esto es más importante de lo que parece, lo que acabamos de decir, porque me da mucha pena de que hay muchos, no sé si muchos, pero hay algunos judíos mesiánicos, como ellos mismos se hacen llamar, que han sido discípulos del Mesías, Yahushua, ellos le llaman Yeshua, que de pronto han abandonado al Mesías y ahora dicen que no, que Yeshua no es el Mesías, ¿verdad? Y se han hecho judíos ortodoxos. Hermanos, qué pena, hay que orar por estos hermanos porque están engañados, no han recibido el Espíritu de la verdad. Yo no estoy diciendo que se van a perder por eso, yo no soy juez para decir eso, pero están en peligro, porque el Mesías lo dice la Escritura, no yo. El único camino al reino, a la salvación, a la vida eterna es el Mesías, Yahushua. Y si Yahushua no es el Mesías, esto sí es algo que sale de mí, que digo yo. Si Yahushua o Yeshua o Jesús, como ellos le llaman, no es el Mesías, olvídense que el Mesías no va a venir, no va a venir ningún otro Mesías. Eso sí me atrevo a decirlo yo. ¿Y qué evidencia tengo de esto, de eso que acabo de decir? Válgame, muchas, pero en este momento no es el tema y no vamos a entrar en todos los detalles. ¿Ok?
El Consolador, el Espíritu de Santidad, al cual el Padre enviará en mi nombre, es una cita de él. Ese les enseñará todas las cosas. ¿Eh? Ya no dirán, ya esta es una nota adicional a lo que dijo el Mesías, ya no dirán no puedo comprender, ya no verán oscuramente como por un espejo, como dijo Pablo. Podrán comprender con todos los santos, eso lo dijo el apóstol, cuál sea la anchura y la longitud y la profundidad y la altura, y conocer el amor del Mesías que excede a todo conocimiento. Wow, ¿quién dijo eso? Un fariseo, un judío fariseo, fariseo de fariseos, que cuando se le presentó el Mesías, no pudo hacer otra cosa que aceptarlo y rendirse a sus pies y hacerse su discípulo. Y mira qué frase, qué palabras preciosas él escribió sobre el Mesías. A fin, mira, aquí dejé una F fuera, un errorcito, a fin de que después de esto, la palabra de ellos fuese exacta. El Mesías prometió respecto al consolador lo siguiente: les recordará todas las cosas que yo les he dicho. ¿Eh? El Mesías le enseñó la verdad a sus discípulos, pero ellos se olvidaron y se olvidarían por naturaleza humana, somos así, se olvidarían. Y eso que él les prometió, les recordaría las enseñanzas que él trajo. ¿Y dónde están esas enseñanzas? Están escritas en la Biblia, hermano. Es sencillo, esto no es un misterio, esto no es un soda, es una revelación. ¿Y cómo se ha cumplido esto sino por medio de los testimonios escritos que dejaron los apóstoles? Así de sencillo. Punto 4. ¿Estaban los discípulos en condición de entender todo lo que el maestro deseaba enseñarles? Por lo tanto, ¿qué considerable labor haría el Espíritu de la verdad en el momento apropiado? Vamos a ver. Aquí está el texto que mencioné antes, ahora lo leemos copiado de la Escritura. Aún tengo, estaba vivo acá con nosotros todavía, digo, no con los discípulos del siglo I, ¿verdad? Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, ese los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y le hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, basado en ese lenguaje, es que algunas personas interpretan que se refiere a una persona, como lo es Yahweh, que es una persona, es un espíritu, claro, no es una persona de carne y hueso, pero es una persona, un ser vivo. El Mesías también. Y ellos dicen, pues basado en este lenguaje que acabo de leer, ¿eh? Porque él no hablará, entonces habla. Pues claro, ¿eh? Y él nos hará saber las cosas que han de venir, claro. Todo eso está plasmado en las escrituras de los apóstoles. ¿Y cómo es que y la Biblia habla entonces? Ah, pues claro que sí. Que sí, yo he oído montones de predicadores cristianos y no cristianos, ¿verdad? De otras fes o creencias. Porque la Biblia dice, así, la Biblia habla claro, dicen, la Biblia habla claro cuando habla de esto y cualquier tema que sea, ¿verdad? Ellos dicen, la Biblia habla claro. Así, entonces la Biblia habla. Pues claro que sí. Ese concepto de hablar es muy amplio. No se refiere solamente a hablar con la boca, sino por medio de escritos se habla también. Ujú. Y ese es el espíritu de la verdad que nos habla ahora la Sagrada Escritura. Dicen que estoy recalcando demasiado esto. Pero es que noto, queridos hermanos, que en la cristiandad y en casi todos los, no diría que todos, pero en un gran número de comunidades cristianas de todas las sectas, se están alejando cada vez más, paulatinamente, poco a poco, el estudio de las Sagradas Escrituras. Vaya a una iglesia evangélica y note esto. La mayoría, yo he visitado muchas iglesias evangélicas, yo no tengo ese prejuicio de que si no es de mi fe, yo no los visito. Sí, yo he visitado muchas iglesias evangélicas de casi, no diría que de todas, ¿verdad? Pero muchas confesiones distintas. Y he oído esto muchas veces, muchas veces. Hermanos,
Aquí estamos reunidos para alabar al Señor. Y empiezan a alabar y a cantar alabanzas. Y eso está bien, o sea, eso, no hay nada contra eso, ¿verdad? Pero eso se refleja como el motivo principal de las reuniones religiosas. Alabar al Señor, como dicen ellos, ¿verdad? Alabar al Creador. ¿Y dónde está el estudio? ¿Y por qué no se reúnen a estudiar a fondo las Sagradas Escrituras, que es donde está la voluntad del Creador? No, eso como que ha pasado de moda, hermanos. Perdónenme si les molesta que diga esto, ¿verdad? Los queridos hermanos, porque yo los amo a todos por igual, los evangélicos, no importa la secta que sea. Pero cada vez se alejan más y más del estudio profundo de las Sagradas Escrituras, con la motivación de alabar y cantar y cantar y cantar. Se pasan cantando casi toda la vida. Bueno, eso se lo menciono solamente para ilustrar, ¿verdad?, la importancia de escuchar al Espíritu de la verdad, que no es una cuestión de profecías y visiones y de revelaciones audibles. No, el Espíritu de la verdad está ahí en su casa. Lo tiene usted en las Sagradas Escrituras. Eso es lo que el peligro de la tendencia moderna a dejar, relegar a un lado las Sagradas Escrituras, los estudios profundos de la Biblia. Y sé que muchos de los que me están escuchando han notado eso también. El Mesías había abierto delante de sus discípulos una amplia gama de verdades, pero a ellos les sería muy difícil impedir que en sus mentes se mezclaran sus lecciones con las tradiciones y máximas de los escribas y fariseos. Sí, ya, eso era el peligro en el siglo I y todavía es el peligro, ese mismo peligro. Habían aprendido a aceptar las enseñanzas de los rabinos como la voz del Eterno, y esto dominaba todavía sus mentes y amoldaba sus sentimientos. En el siglo I, los discípulos del Mesías, directos, no comprendían el valor de las escrituras que el Mesías presentaba. Muchas de sus lecciones parecían no hallar cabida en sus mentes. El Mesías vio que no comprendían el verdadero significado de sus palabras y por eso les prometió que el Espíritu de la verdad les recordaría esas enseñanzas. Y para eso, inspiró a los apóstoles ¿a qué? A que pusieran por escrito sus enseñanzas. Eso es el Espíritu de la verdad. Sospecho que alguien me va a escribir y a decirme, no, usted está equivocado. Bueno, ok. Cada cual tome lo que quiera, ¿verdad? Inspiración para testificar del Mesías. ¿Qué otra misión llevaría a cabo ese Espíritu de la verdad en el nombre del Mesías? Juan 14, vamos a leer verso 14, verso 15, no, verso 14 y capítulo 15, verso 26. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Ok, ¿verdad? Y capítulo 15, verso 26. Pero cuando venga el Consolador que yo les enviaré al Padre, el Espíritu de la verdad, el cual procede del Padre, ese dará testimonio de mí. ¿Cómo llegaron los apóstoles a escribir todo eso que escribieron? Los cuatro evangelios, las cartas de veintitantas cartas que escribió Shaul, Pablo, las cartas que escribió Pedro a las congregaciones, a los fieles, las cartas que escribió Johanán o Juan, el Revelación, Apocalipsis, etcétera. ¿Cómo, cómo escribieron ellos eso? Está bien que parte de la historia, como en los evangelios, que se presenta mucha historia, ¿verdad? Datos históricos de lo que hizo el Mesías, lo que dijo, lo que los enfermos que sanó, etcétera, etcétera. Eso es historia. Pero fuera de eso hay mucha enseñanza, lo que ahora llaman teología, mucha, mucha. En otros libros, como las cartas de Pablo, en el libro de los Hechos, en el libro de los Hebreos, maravilloso, Apocalipsis, etcétera. Mm, Ese es el medio, eso es el cumplimiento de esto que acabo de leer. ¿Ok? Así el Espíritu de la verdad iba a glorificar al Mesías, revelando su mensaje al mundo. La misma imagen de Yahweh se ha de reproducir en la humanidad.
Esa es una meta, ¿verdad? El consolador que el Mesías prometió enviar después de ascender al cielo nos llega a través de los escritos de los apóstoles. Esas son notitas que yo añado, ¿verdad? No hay otra fuente de conocimiento de su palabra. He oído también, perdón, algunos cristianos decir, el Señor me reveló tal y tal cosa. Ujú. ¿Cómo? Que me habló de noche, o escuché su voz. ¿Y cómo podemos comprobar que eso fue así? Que tuve un sueño. Bueno, el sueño lo tienen cualquiera. Mucha gente sueña. Todo el mundo sueña. ¿Ve? No hay una base firme en afirmaciones como esa para uno aceptar lo que esa gente nos enseñe. Son experiencias empíricas. Redundancia un poco, pero no hay otra fuente de conocimiento de la palabra del Eterno que no es la Sagrada Escritura. No hay otra. ¿Ve? Cualquier otra, cualquier otro método que se busque para recibir supuestas revelaciones del cielo lleva y ha llevado a muchos cristianos a la herejía, al error, a la falsedad. Cambio y regeneración. Qué obra profunda y poderosa es necesaria para convencer a las personas de pecado y darles el deseo y poder de ser transformados. Es la pregunta. En Juan 16 8 al 11 nos dice, otra vez lo mismo, pero con otras palabritas también diferentes. Y cuando ese venga, hablando del Espíritu de la verdad, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ahí está. Todo eso hará el Espíritu de la verdad, o sea, la enseñanza que proclamamos a todas las naciones, y en eso participan todas las iglesias cristianas y mesiánicos, y como todo lo que aceptan la Biblia como palabra inspirada, participan en eso, ¿verdad? No estamos diciendo que nosotros somos los únicos que llevamos esas verdades al mundo, no. Lo que pasa es que muchos no lo hacen, no la llevan, otros que la escuchan no les importa, no la practican, etcétera. Pero fíjense que esa verdad que emana de las Sagradas Escrituras es lo que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso lo dijo él. Así que es importante, queridos hermanos, estudiar la Biblia a fondo. No una lecturita así como se acostumbra, ¿verdad? Con el permiso, perdón. Voy a beber un poco de agua. No es cuestión, hermanos, vamos a leer ahora el Salmo 23 y después oramos y ahí siguen con un servicio. No estamos hablando de eso, estamos hablando de estudio profundo, amplio, abarcador de las Sagradas Escrituras. Eso muy pocos creyentes lo hacen hoy día. Bueno, quizás estoy exagerando un poco al decir que muy pocos lo hacen, ¿verdad? Pero bueno, quitando la exageración, vamos a decir que no todo el mundo hace eso. ¿Bien? La predicación de la palabra sería inútil sin la continua presencia y ayuda del Espíritu de la verdad que está ahí plasmada. Únicamente cuando la verdad vaya al corazón, acompañada por ese Espíritu de la verdad, vivificará la conciencia y transformará la vida de las personas. Uno podría presentar la letra de la palabra de Yahweh, podría estar familiarizado con todos sus mandamientos y promesas, pero a menos que el Espíritu de la verdad grabe el mensaje en la mente, ninguna persona la entendería. ¿Ven? Eso fue lo que dije al principio, que es un poco, quizás suene un poco esotérico, ¿verdad? Pero en realidad no lo es. La verdad está ahí plasmada, escrita, pero cuando uno la estudia con amor y con deseo de aprender, entonces de esa palabra emana el Espíritu de la verdad y nos convence y nos ayuda y nos reforma y nos motiva y nos lleva a progresar cada vez más en la dedicación a nuestro Padre Celestial
y al entendimiento amplio de su plan para nosotros, individualmente y también como grupo. Ningún grado de educación ni ventaja alguna, hermano, por grande que sea, puede hacer de uno un conducto de la verdad sin la cooperación del Espíritu de Yahweh. Otro principio interesante, importante. Antes que un solo libro, y esto lo había dicho antes, ¿verdad? Pero aquí lo plasmamos otra vez. Antes que un solo libro del Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, fuese escrito, antes que se hubiera predicado un solo sermón evangélico, después de la ascensión del Mesías, el Espíritu de Santidad descendió sobre los apóstoles que estaban orando juntos en aquel día famoso de Pentecostés, ¿verdad? En Hechos, libro de los Hechos relata, capítulo 2. Entonces el testimonio de sus enemigos fue: ustedes han llenado a Jerusalén de su doctrina. No fue sino hasta esa manifestación del Espíritu de Santidad, de esa emanación de poder que salía del Padre y los capacitaba para predicar en todos los idiomas conocidos de ese tiempo, de la gente que estaba allí. Y no estamos hablando del don de lenguas ese moderno, que la gente dice, balbucea, que sí, ok, sin palabras, sin sentido, ¿verdad? Estamos hablando que ellos mismos, los que estaban escuchando a los apóstoles predicar ese día, decían, pero ¿cómo es que esta gente que son iletrados hablan cada uno en el idioma nuestro? Y mencionan los nombres de los idiomas que ellos hablaron. Ese es el verdadero espíritu, don de lenguas. ¿Ok? Y por ese medio, ya eso sí es el espíritu de santidad que produjo ese medio, esa don de lenguas. Porque no se habían escrito todavía los escritos de los apóstoles, que serían el espíritu de la verdad. Ese era el espíritu de santidad. Ahora dice, cuando ellos dijeron, ustedes han llenado Jerusalén de su doctrina, quiere decir que eso fue efectivo. Eso que sucedió allí, muy efectivo. Llenaron a Jerusalén de la enseñanza mesiánica. Promesa y obediencia, la gran promesa del Espíritu de Santidad dada por el Maestro. Pregunto, ¿fue limitada solo para los discípulos del primer siglo o también para los futuros discípulos? No hay que especular, no hay que imaginar, ¿verdad? Una respuesta para esa pregunta. La palabra tiene una respuesta, la palabra escrita. Miren Hechos, capítulo 2, verso 39. Y capítulo 5, verso 32 dice, porque para ustedes, esta es la predicación de uno de los apóstoles, porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos Yahweh nuestro poderoso llame. Verso 32 del capítulo 5. Y nosotros, los apóstoles, somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu de Santidad, el cual ha dado Yahweh a los que le obedecen. Qué lindo. A los que le obedecen. Y recalco esa palabra porque sé que hay muchos predicadores hoy día que enseñan que eso, la obediencia, eso no tiene nada que ver. Solamente vivir en el Espíritu, creer en el Mesías, en la cruz, la cruz. No, el Espíritu se le da a los que le obedecen. ¿Quién dijo eso? Eso bueno, yo lo estoy leyendo, pero eso lo dijo nada menos que el enviado Kefá, o el apóstol Pedro, como se dice en griego. El Mesías prometió el don del Espíritu de Santidad a sus discípulos y la promesa nos pertenece a nosotros tanto como los primeros discípulos, hermanos. Pero como toda otra promesa, se nos da bajo condiciones. Hay muchos que creen y profesan aferrarse a las promesas del Maestro. Hablan acerca del Mesías y acerca del Espíritu de Santidad y sin embargo no reciben beneficio alguno. No entregan su alma para que sea guiada y regida por la influencia divina que emana de esa palabra. No podemos utilizar al Espíritu de Santidad, hermanos. El Espíritu nos utiliza a nosotros. Es lo correcto. Mediten en eso, hermanos. Es importante. Pregunta para reflexionar y con eso terminamos. ¿Qué condiciones espirituales predominan o predominaron en el pasado en la asamblea primitiva cuando el Mesías estaba allí y concedió el don del Espíritu? ¿Qué condiciones espirituales? Eso es para meditar, ¿verdad?
quizá usted pueda pensar, bueno, pues quizá había un espíritu de una condición más bien espiritual de tibieza, de ignorancia, etcétera. Eso para que cada cual medite sobre esa pregunta. Otra pregunta para meditar. ¿Qué maravillosos efectos siguieron al descenso del espíritu en la predicación del mensaje? Eso es fácil, eso lo dice el texto, ¿verdad? Que se convirtieron miles de personas al Mesías, se convirtieron al Mesías y se hicieron discípulos del Mesías. ¿Ok? Y otra pregunta para meditar. ¿Cuál es el propósito divino para dar el espíritu de la verdad a su pueblo hoy, a usted y a mí? Si es que somos de su pueblo, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito divino? A ver, mediten eso. A mí me parece, tratando de contestar la pregunta, que en primer lugar, el propósito divino, ¿verdad? De dar ese espíritu es para cambiarnos a nosotros mismos primero. Y en segundo lugar, para capacitarnos a llevar este mensaje de salvación y de enseñanza y de instrucción respecto al Mesías, respecto al reino y todo lo que enseñan esos escritos a otras personas y compartir con otros la verdad que hemos aprendido de la palabra escrita. Porque no es por el oír, sí, por el oír viene la fe. Pero el oír de qué? Lo dice el texto, ¿verdad? Que no lo tenemos aquí. El oír de la palabra de Yahweh. Eso es lo que trae la fe. Y uno de los propósitos es capacitarnos, vamos a decirlo de esa manera, para compartir con otras personas, quizá empezando con nuestra familia, ¿verdad? Con nuestros hijos, cuando es posible, con nuestros cónyuges, quizá con nuestros vecinos por ahí, y quizá pues también ir un poco más lejos y compartir con otras personas fuera de nuestro círculo cercano este mensaje. A veces lo hacemos por medio de un tratadito. Nosotros tenemos publicados varios tratados pequeñitos, o sea, breves, escritos muy breves, en una sola hojita de papel, que uno puede hacer copias y compartirlas con los vecinos, con los amigos, en algunas oficinas donde uno va a esperar, como oficinas médicas pidiendo permiso, uno puede dejar unos trataditos ahí, eso es para ilustrar un poquito, ¿no? De las maneras que son posibles utilizar para compartir este mensaje, en la verdad que hemos recibido. Porque no lo hemos recibido para quedarnos de brazos cruzados, así, ay, qué buena la verdad y qué buena, qué maravillosa la salvación, ajá, eso está bien, pero no es suficiente. Este mensaje es para compartirlo con el mundo, hermanos. Y eso es una parte del propósito de esta escuela hebraica, compartir con los hermanos todos estos estudios que tenemos ahí ya 400 y pico de videos grabados, ¿verdad? En YouTube y otros tantos temas escritos en la senda antigua.net. Pues esa es la idea. Esa es una herramienta que el Padre nos ha provisto a través de los años para ayudar a los hermanos a compartir estas verdades con todos los demás, con el vecindario, con el mundo en general, para que ellos también lleguen al conocimiento de la verdad y a la larga sean salvos por el Mesías. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias por su atención a todos los que han estado escuchando este tema y viendo el video, ¿verdad? Gracias otra vez por su gentileza al acompañarme en este tiempo. No sé cuánto hemos estado aquí, quizá más de media hora. Y pues los invito a volver próximo viernes en la noche, a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico. En algunos países son las 6 y así, en otros países más tarde. Pues les invito a que nos acompañen en este sistema de Zoom. Si me escriben a hebraica@gmail.com, yo les puedo dar a los que no lo tienen ya, el enlace, ¿verdad? Para entrar acá y estudiar con nosotros. Bueno, pues con esto me despido entonces. Hasta la próxima. Shalom.